Krishna. A ver. Krishna, Krishna. Ahí estamos. Ok, Hare Krishna. Saludos, Hare Krishna. Buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas también, nuestros amigos, nuestras amigas, a todos los devotos, las devotas conectados, como cada domingo. Posiblemente este sea el último domingo en el que hagamos este programa, porque a partir del próximo domingo, al menos aquí en Panamá, bueno, en realidad a partir de mañana algunas actividades dentro de la ciudad van a empezar a abrirse de vuelta, así que el otro domingo posiblemente estará abierto el templo como de costumbre, como acostumbrábamos a hacerlo, así que estamos considerándolo. Y si nosotros abrimos el templo para el festival de domingo, entonces creo que sería difícil continuar con este programa de lectura de la vida de Prabhupada. Seguimos analizándolo, pero de todas maneras como un posible, como una posibilidad, nos encontramos hoy leyendo algo de la vida de Srila Prabhupada, como digo, tal vez como último domingo que hagamos esta actividad. Tengo por acá este libro. Yo había leído algunas cosas de aquí el domingo anterior, Sin Miedo. Este es un libro de los anecdóticos de Srila Prabhupada. Aquí hay otro, Mi Glorioso Maestro, también escrito por un discípulo de Srila Prabhupada, y el libro que hemos estado leyendo desde el inicio, El Néctar de Prabhupada. Leeremos algunas cosillas de los tres. Y en esa ocasión nos centraremos en una de las cualidades de Prabhupada que en todo momento fue desplegando, saliendo de su persona y fue manifestándola a cada momento, y la cualidad es la practicidad. Él siempre era muy práctico, muy pragmático, podríamos decir, de cualquier decisión que él tomara, siempre estaba bajo el criterio de lo práctico, en la medida en lo que fuera útil, práctico, así en el día a día, que la conciencia de Krishna, esa filosofía a veces tan distante, que pudiera volcarse a cosas prácticas. Y esa es una de las cualidades que se perciben en la vida de Prabhupada y resaltan. En el Bhagavad Gita, en la introducción del Bhagavad Gita, casi hacia el final de la introducción, Prabhupada está escribiendo la introducción, y él cita, habla un poco de lo que más adelante ocurrirá en el Gita, y Prabhupada dice: Krishna no le propone nada impráctico a Arjuna, dice eso Prabhupada. El servicio devocional no es impráctico. Él mismo lo dice en esa introducción del Bhagavad Gita. Hoy no lo tengo a mano. Pero él mismo lo dice. Krishna no le propone nada impráctico a Arjuna, no. También le dice que siga con sus actividades, pero que cambie su conciencia, ¿no? En otras palabras, el entrar a la vida devocional no significa que mi vida normal, mi vida social, mi vida familiar, mi vida de estudiante, mi vida laboral, no significa que se va a ver interrumpida mi vida. A veces es posible que yo interprete eso, ¿no? Como lo hemos estado diciendo algunos días atrás. Parecería, o a veces nosotros interpretamos que tengo que borrar mi vida familiar y dejar de hablarle a mis amigos y dejar de hablarle a mis compañeros de la universidad o del trabajo. A veces parecería eso, sin embargo, en la vida de Prabhupada notamos que no es así, ¿no? Que nuestra vida como Arjuna
Él tenía una vida familiar, tenía una vida laboral, y después de que escucha el Bhagavad Gita, él continúa laborando en lo que laboraba. Él era un guerrero, ¿no? Y Krishna no le dice, olvida tus actividades como guerrero y entrégate a mí. Él le dice, entrégate a mí, sí, confía en mí, pero continúa haciendo lo que ya estás haciendo, ¿no? Continúa siendo un estudiante, continúa siendo un artista, si es que lo eres. Continúa haciendo lo que sea que estés haciendo ya, pero hazlo con una mejor conciencia, dice Krishna, ¿no? Y repito, eso es lo que vamos a tratar de ver en estos incidentes que leeremos de estos libros, como la practicidad formó parte de las cualidades encantadoras de Prabhupada. No traía una filosofía súper lejana y distante que a veces, en algunas ocasiones nos encontramos hablando de una filosofía muy distante, pero que de todas maneras siempre puede volcarse, traerse a nuestra realidad. Así que yo no sé qué tenía desconectado los comentarios, ahora los puse. Ok, saludos a quienes andan por aquí en el... Valeria. No tengo tanto... Ajá, ok. Sí. Como digo, nada más comentaba eso, nada más lo compartía, porque es como una posibilidad. De todas maneras, para mí también es grato y es beneficioso. Así que seguimos el plan de Krishna. Y seguir el plan de Krishna siempre es mejor que aferrarse a mi plan individual. Así que a mí me encantaría poder hacer esto diario. De todas maneras me ajusto y nos ajustamos al plan de Krishna. Veremos qué circunstancias nos va presentando la vida y de ser posible lo mantenemos. Seguimos, estamos aquí para seguir el plan de Krishna. Comenzamos. La practicidad de Prabhupada. Esto es 2 cartas. Vamos a ver. Sí. Una carta escrita el 24 de mayo, o sea que una semana atrás, pero de 1969. 24 de mayo. Y la otra, escrita el 22 de noviembre del 71. Creo que 71 y 69, ni siquiera mis papás habían nacido en ese tiempo, así que ¿hace cuánto tiempo? Bueno, no es mucho, ¿no? Pero para mí es... Eso no fue ayer, ni fue 5 años atrás, sino que 69, es un ratito atrás. Ok. Carta a Satyabhama Devi Dasi, carta a una de sus discípulas. Prabhupada dice lo siguiente. Tengo entendido que estás esperando un hermoso hijo para educarlo en la conciencia de Krishna. Con respecto a eso, debes evitar cualquier tipo de alimento condimentado mientras el niño se encuentre dentro del vientre. En lo que se refiere al parto natural, un alumbramiento natural es posible si nos mantenemos en forma natural y saludable. Hasta donde yo sé, dice Prabhupada, comparte nada más su opinión. No es como una orden que a veces el maestro sí da como una instrucción. En este caso, dice él, hasta donde yo sé. Una mujer encinta no debe comer alimentos picantes, viajar en auto, ni sentarse ociosa. Debe moverse y hacer algún tipo de trabajo físico. Estas son las reglas generales que he visto en India. Allá tienen partos naturales. Pero en lo que respecta a tu país, dice Prabhupada después de haber dicho lo que él vio en India, en lo que respecta a tu país, ¿dónde estoy? Aquí está. Y principalmente en la situación de las mujeres allí, eso es algo diferente. No puedo decir de manera concluyente qué tengas que hacer en este caso. Bajo tales circunstancias, lo mejor que se puede hacer es consultar con un doctor. ¿Cómo lo hacen de costumbre en tu país? Después de todo, Krishna es el amo definitivo. Si mantienes hábitos naturales y dependes de Krishna, entonces todo será favorable, sin ninguna dificultad.
24 de mayo del 69. Si ustedes lo ven, Prabhupada dice, lo que yo he visto es que en India hacen así, así y tal y tal. Pero tú mejor ve con un médico, Prabhupada dice. Mejor ve con alguien que puede cuidar tu salud, ¿no? Con un médico. A veces está esa pregunta, si un Vaishnava, un devoto, una devota, debe acudir a un médico o debe medicarse con medicina. Esta mañana hablábamos de la alopatía y la homeopatía. Podría parecer que como los Vaishnavas son espirituales, siguen un sistema de medicina natural y solamente con hierbas. Hay devotos a quienes les gusta tener una salud más en esa dirección, ¿no? Sin embargo, hay devotos y tengo la buena fortuna de conocer a algunos devotos médicos y no es algo peleado. Prabhupada de vuelta era práctico y dice, en tu país van al médico, así que vaya al doctor, vaya al médico y que le ayude, ¿no? No es que la filosofía de Prabhupada es predicar que a veces, no sé si ustedes lo han notado, pero en nombre de ser espiritual, ciertos grupos como que se considera que eres más espiritual si comes alimentos orgánicos, solamente orgánicos, y tienes medicina natural nada más, y qué más, y vives en el campo con un jardincito. Son cosas agradables, ¿no? Pero no por llevar una medicina natural soy espiritualista, soy devoto. No por vivir en el campo soy una persona espiritual, ¿no? Así que Prabhupada dice, no importa, vaya al médico, ¿no? ¿Cuál es el problema? No es. De hecho es necesario porque así es como lo hacen en tu país, dice él. Segunda carta, 22 de noviembre del 71. Carta a Lalita Kumara Das, otro papá, escribiéndole, preguntándole acerca de los niños. En este caso anterior era una devota quien preguntaba de su embarazo. Y ahora encontramos a un papá que pregunta acerca de los niños. Como ustedes sabrán, estas cartas de Prabhupada recibimos y leemos la carta, pero no aparece aquí en el libro la pregunta que le hacen a él, aunque podemos tener una idea de qué es lo que están hablando, ¿no? Segunda carta. Dice Prabhupada. Preguntas si los niños deben ser llevados a los médicos normales. Parece ser que esta es la pregunta de Lalita Kumar Prabhu. Preguntas si los niños deben ser llevados a los médicos normales. ¿Por qué no? Dice Prabhupada, ¿por qué no? Claro, tampoco podemos confiar siempre en ellos, en estos doctores, porque puede ser que a veces no estén en lo correcto, pero ¿qué podemos hacer? El principio que guía nuestra actividad debe ser el de hacer lo que sea favorable para complacer a Krishna. Así que si tu hija necesita atención médica a fin de estar mejor para servir a Krishna, entonces resulta simplemente práctico que ella reciba esa atención. Lo mismo que el gobierno te está dando dinero, ¿por qué no usarlo para Krishna? Lo único que debes evitar es estafarlos reclamando algo para obtener dinero. Entonces arriesgaríamos nuestra muy alta reputación como personas piadosas. Pero si el gobierno está dispuesto a darnos dinero y comida, entonces por supuesto que la debemos aceptar. Lalita Kumar Das, noviembre del 71. Prabhupada dice lo mismo en esta carta. Pregunta si tu hija debe ir al médico. ¿Por qué no? Dice Prabhupada. Él mismo se pregunta, ¿por qué no? Claro, él dice, a veces están equivocados, a veces o no siempre están en lo correcto, dice Prabhupada. Pero ¿qué podemos hacer? El principio que guía nuestras actividades es estar lo más aptos, lo más saludables, en este caso hablando de salud, para poder hacer un buen avance espiritual, ¿no? Ustedes recuerdan, voy a cerrar aquí ya. Ustedes recuerdan que lo hemos hablado esto en un incidente, cuando había una cocinera, una de las devotas que hizo el servicio de cocinarle a Prabhupada durante un tiempo, y en una ocasión
ella estaba muy enferma, muy, muy enferma. Y no recuerdo si en esta ocasión fue con Govinda o si fue Malati, una de las dos cocineras. La cuestión estaba que ella estaba muy enferma, pero ella no quería ser irresponsable con el almuerzo de Prabhupada, ¿no? Así que a pesar de su enfermedad, que ahora mismo no recuerdo cuál era su enfermedad, y aún así ella mantenía su cocina, su servicio, y Prabhupada no sabía, por supuesto. Cuando él se enteró, por medio de otra de las discípulas suyas, de que la cocinera estaba haciendo un esfuerzo en sobremedida por cocinarle a él, Prabhupada dijo, no, 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 eso no está bien. Él mismo fue a la cocina, tomó un marcador, un papel y escribió con sus propias manos, con su propio puño y letra, escribió, la salud es lo primero. Escribió cuatro puntos. Primero la salud, después el yapa, después el servicio y después la lectura. Eso, en esta ocasión Prabhupada escribió eso, que simplemente es práctico mantener una buena salud a nivel físico y a nivel emocional. Eso es todo un tema también, como la salud emocional es vital para un avance espiritual firme. Si estamos saludables emocionalmente, si convivimos con personas que nos hacen sentir útiles, si lo que yo hago percibo que es útil, si me siento aceptado, si me siento incluido, si me siento querido, amado, y si tengo personas con quienes yo también pueda expresar mi cariño, todo esto forma parte del cuerpo sutil o el cuerpo emocional. Si llevo a cabo actividades, estudio algo o trabajo en algo que me hace sentir útil y pleno, esa parte de la salud emocional es necesaria. Y Prabhupada escribió en este caso, aunque refiriéndose a la salud física, que era el problema que tenía su discípula, pero también entra, por supuesto, a que la salud es primero. Y a veces necesitamos, o no a veces, sino todo el tiempo, podemos cultivar una actitud práctica ante la vida, ante los eventos de la vida, porque las circunstancias exigen de nosotros que tomemos decisiones rápidas. Y uno de los aforismos o una de las grandes recomendaciones de las escrituras védicas es que el discípulo no hace nada sin el consentimiento de su maestro espiritual. Es una de las normas, de que el discípulo rige su vida basado en su maestro espiritual, ¿no? Y eso podría llevar a uno como discípulo, como estudiante, podría llevarnos a nosotros a preguntar a cada momento a mi maestro espiritual, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para esto otro? Y podría hacer que yo me vuelva un inútil y para cada decisión yo esté consultando, tenga que consultar con mi maestro espiritual o mis maestros espirituales o consultar con algún Vaishnava qué hacer para cada cosita, ¿no? Porque en fin de cuentas espera que podamos tener una inteligencia para tomar buenas decisiones de acuerdo a las circunstancias que la vida nos va poniendo, ¿no? Así que esa practicidad que Srila Prabhupada manifestaba podemos irla observando, estudiando y apreciando en la vida de él y también aplicándola. Quiero leer algo de mi glorioso maestro. Este es un incidente bastante central. La enseñanza y las palabras de Prabhupada aquí en este incidente son muy válidas para mantenerlas en cuenta todo el tiempo, toda nuestra vida devocional. Y estas palabras, esta es una conversación en realidad. Vale la pena mantenerla recordando allí en el corazón y tratar de comprenderla apropiadamente, con suficiente moderación y suficiente mesura. Vamos a leerlo. Y esto está relacionado con eso, ¿no? Con por un lado están los Vedas que nos dicen que hay que tomar siempre la consideración de mi maestro espiritual para tomar una decisión.
Y por otro lado el maestro espiritual, quien dice, bueno, espero que mis discípulos crezcan y maduren para que tomen buenas decisiones. Y en un momento, en cierto momento, cuando todo fue creciendo, a Srila Prabhupada se le preguntaban todas las cosas, porque estaba la idea de que, tal vez no en todos, y tal vez hoy en día sigue estando esta idea en algunos, de que Srila Prabhupada sabe todo, todo. Y yo puedo escribirle, y no solamente Srila Prabhupada, sino también el guru, el maestro, mi maestro espiritual. Puedo escribirle una carta a mi maestro espiritual, decirle, Guru Maharaj, ¿cómo hago, Guru Maharaj? Porque estoy pensando comprar una casa y no sé si comprarla en Brisas del Golf o comprarla en San Francisco. Y puede ser de que yo le pregunte esto, le consulte esto, y como las escrituras dicen que hay que consultar todo con el Guru. O puede ser que yo diga, Guru Maharaj, estoy pensando como ahora voy a entrar a la universidad. ¿Usted me recomienda que entre a la Universidad Latina o a la Universidad Católica o a la Universidad Nacional? Podríamos preguntar eso. Bajo, si nosotros lo analizamos, y la idea con todos estos espacios, estas charlas, es que podamos analizarlo si eso ocurre en nuestra vida. Porque el maestro espiritual está para guiarnos en cómo hacer un mejor servicio a Krishna. Otras cosas a nivel cotidiano, el maestro espiritual posiblemente no tenga ni la menor idea de que si la Universidad Latina es mejor o la Universidad Nacional. En este caso ya nos corresponde a nosotros informarnos de manera práctica con una autoridad en el asunto, ver en qué universidad entramos mejor, no necesariamente consultarle al maestro espiritual. Vamos a leer el incidente para aclarar mejor todo. Esta es una conversación que ocurrió durante un festival en Mayapur. Mayapur es donde hoy por hoy está, si alguien nos pregunta dónde está la sede, por llamarlo de alguna manera, del movimiento Hare Krishna, de ISKCON actualmente, podríamos decir que esa sede está en Mayapur. Mayapur es este lugar donde, aunque no es así oficialmente que allí está la sede, pero muchos eventos importantes ocurren allí, en Mayapur. Y es en todo el planeta, es la propiedad más grande de ISKCON, o más el lugar, el establecimiento, el complejo con más devotos de ISKCON, sí, posiblemente hayan otras propiedades como una finca en algún otro lugar que tenga un terreno más amplio, pero en este caso nos referimos a un templo con actividades diarias y festivales. El más grande y en un sentido el más importante, en muchos sentidos, es Mayapur, donde ocurrió esto en el 75. Es una conversación entre Srila Prabhupada y algunos discípulos. Prabhupada dice, sí, devoto puro no aspira a nada, no anhela nada, dice Prabhupada, simplemente a estar ocupado en el amoroso servicio del Señor, a lo que sea, cualquier servicio que se trate, no importa. Jayadvaita en ese tiempo era un brahmachari, ahora es un swami, un maestro espiritual. Jayadvaita pregunta, Jayadvaita dice, los devotos puros saben todo y ellos son perfectos en todo, dice Jayadvaita, hablando de los devotos puros. Pero a veces, desde nuestro punto material de vista, nosotros vemos algunas diferencias. Así como cuando pensamos que, y Prabhupada lo interrumpe, Prabhupada dice, sí, el punto de vista material no es bueno. El punto de vista material es erróneo, estará erróneo siempre. Por lo tanto, si tienes un punto de vista material, encontrarás discrepancias. Continúa Jayadvaita. Así que deberíamos pensar que tenemos defectos y que los devotos puros tienen defectos, dice Advaita. Prabhupada agrega, sí. Acharya, se explica Acharya, Bhakti Samana, alguien cuyas actividades de prédica
predicar acerca del servicio devocional, él es un acharya, dice Prabhupada. Entonces, ¿por qué deberías tú encontrar diferencias o discrepancias en el acharya? Pregunta Prabhupada. Bueno, dice Yayadvaita. Sí, es difícil para mí, me imagino como es difícil para algunas personas que no están familiarizadas con estos nombres. Yayadvaita. Continúa Yayadvaita diciendo, sí. Es que nosotros a veces vemos, por ejemplo, a veces vemos que el acharya puede ser que olvide algo o que no conoce alguna cosa, o desde nuestro punto de vista, si alguien ha olvidado algo, entonces significa que es una persona imperfecta. Hasta aquí Yayadvaita está refiriéndose a que a veces Prabhupada citaba un verso, ¿no? Como hemos visto, los versos, los slokas, tienen 4 líneas, 1, 2, 3, 4 líneas. Y a veces Srila Prabhupada quería citar un verso y se olvidaba cómo iniciaba el verso y le pedía a un discípulo que le ayude a encontrarlo. Y el discípulo lo ayudaba a encontrarlo en el Gita y él recordaba ahora el verso. O a veces Prabhupada iniciaba el verso, decía las 3 líneas del sloka y la 4ª línea era ligeramente diferente a como está escrita en el libro. Entonces Yayadvaita, que en ese tiempo tenía el servicio de justamente eso, de escuchar las grabaciones de Prabhupada, Prabhupada grababa en un dictáfono. Algunos devotos recibían esas grabaciones y las pasaban en escrito, ¿no? Y uno de estos devotos era Yayadvaita. Por esa razón él dice, bueno, la acharya sabe todo, pero a veces vemos que olvida algo o que no sabe ciertas cosas. Desde nuestro punto de vista, eso significa imperfección, dice Yayadvaita, a pesar de que estamos diciendo que el devoto puro es perfecto, ¿no? Prabhupada dice, bueno, entonces tú no estás entendiendo, dice Prabhupada. Acharya no significa Dios, no significa que Él es omnisciente, que lo sabe todo. El acharya o el maestro, él es un sirviente de Dios. Su ocupación es predicar el bhakti, el culto del bhakti. Eso es acharya. Y Yayadvaita dice, ¿y eso es perfección? Prabhupada dice, sí, eso es perfección. Hare Krishna. Yayadvaita sigue diciendo, así que hemos comprendido mal qué significa perfección, Prabhupada. Él pregunta, ¿eso quiere decir que hemos entendido qué significa perfección? Prabhupada dice, sí, a veces has entendido mal. La perfección está allí. Y la perfección significa cómo es que él está predicando el culto del bhakti. Eso es todo. Un tercer devoto entra a la conversación, Satsvarupa, y dice, Prabhupada, en un significado del Bhagavad Gita usted escribe que un discípulo que tiene un maestro espiritual fidedigno y autorizado, se supone que lo sabe todo. No sé si ustedes recuerdan, y aquí me refiero a con quienes estábamos haciendo un estudio del Bhagavad Gita los viernes, ¿ustedes recuerdan? Que alguna vez hablando del maestro espiritual leímos este punto, como ahí se dice en el capítulo 2, texto 7 o 8, texto 8 si no estoy mal. Prabhupada dice eso, alguien que tiene un maestro espiritual autorizado se supone que lo sabe todo, y es lo que está preguntando este devoto aquí. Prabhupada dice, sí, si él sigue al maestro espiritual, sí. Y Satsvarupa dice, pero ¿cómo es que él sabría todo? ¿Qué significa saberlo todo? Prabhupada dice, saberlo todo significa lo que sea que su maestro sabe, él debería saberlo. Y eso es bastante. No como Dios, no es que vamos a saberlo todo como si fuéramos Dios, no. Dentro de su propio límite, eso es todo. Eso significa todo. Sabrás todo lo que está a tu capacidad. Si esta persona en cuestión intenta comprender lo que sea que su gurú dice, entonces eso que él está tratando de entender y comprender, a eso se le aplica como todo, entre comillas. De otra manera, saberlo todo no significa que vamos a saberlo todo como si fuéramos Dios. Como Krishna, eso es imposible.
Si regularmente esta persona canta y sigue los principios regulativos y sigue las órdenes de su maestro, entonces conocerá todo. Eso es todo. Puede ser que sea poco en su comprensión, pero conocer todo significa que utilizas la mayor capacidad de tu comprensión y conoces todo lo que puedes conocer. Entonces, para eso estamos dando muchos libros y para eso estamos dando todo. Tú no puedes esperar a que alguien sepa todo, así como Krishna sabe todo, dice Prabhupada. Eso no es posible. Entra nuevamente Yayadvaita y pregunta, dice, Krishna dice en el Bhagavad Gita que alguien que conoce a Krishna conoce todo. Otra afirmación que aparece en el Bhagavad Gita. Si alguien me conoce a mí, conoce todo. Prabhupada dice sí, debido a que si esa persona conoce que Krishna es el Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, entonces ya conoce todo. Eso es todo. No, uno no debería pensar que vas a conocer todo, así como Krishna conoce cada cosa del universo. No es así. Yasmin viñate sarvam eva viyatam. Si esa persona acepta a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta, entonces ya conoce todo, sabe todo. Esa es la meta final, dice Prabhupada. Ok, dice Yaya Advaita. ¿Ese conocimiento en sí mismo es completo? Pregunta Yaya Advaita. Prabhupada dice, sí. Entra Satsvarupa nuevamente y dice, si hay alguna información material que tal persona no conoce, ¿eso no es realmente conocimiento? Satsvarupa Maharaj está preguntando, bueno, pero si hay, como ya se dijo, ¿no? El maestro espiritual es perfecto y conoce todo, pero Prabhupada aquí está aclarando que el maestro espiritual, la perfección de él no es que conoce, si yo le digo, maestro espiritual, si cierra la mano, ¿cuántos dedos tengo aquí? No es así tan infantil, ¿no? De que él va a conocer cada cosita que hay, o va a poder ser capaz de leerme la mente, cosas así. Prabhupada dice, no es tan así. Solamente Krishna es capaz de conocer todo. Pero el hecho de que el maestro espiritual no conozca todo, no lo limita. Sigue él siendo perfecto porque él puede presentar a Krishna de manera perfecta, dice Prabhupada. Ahora Satsvarupa pregunta, ¿y qué pasa si el maestro no sabe algo en términos materiales? Y Prabhupada dice, no te entiendo tu pregunta. Y Satsvarupa dice, si él no conoce cómo las personas viven, por ejemplo, y Jayadvaita entra y lo interrumpe y dice, tal como Gaura Kishore Das Babaji, él no podía escribir. Gaura Kishore es el maestro espiritual del maestro espiritual de Prabhupada, es un acharya en nuestra línea de sucesión discipular, y él no sabía escribir ni leer, imagínate. No sabía ni escribir su nombre. Uno de nuestros grandes maestros, nuestros acharyas. Así que estos dos discípulos le preguntan a Prabhupada, sí, tal como Gaura Kishore, él no podía escribir. Así que aparentemente, como él no sabía hacer eso, había algo que no sabía hacer. Entonces, él no conoce todo, pero conoce a Krishna. Sí, el devoto dice que, bueno, tenemos un acharya, un gran maestro que era Gaura Kishore, y él no sabía escribir, por lo tanto había algo que no sabía, escribir, pero al mismo tiempo conocía muy bien a Krishna. Prabhupada dice, sí, él no sabía escribir, pero conocía todo, conocía a Krishna. De otra manera, ¿cómo es posible que Bhaktisiddhanta lo aceptó como su guru? Él conoce a Krishna, eso es todo. Y entra otro devoto a la conversación y dice, ¿lo que el maestro espiritual dice también es perfecto? Pregunta a un tercer discípulo, le pregunta a Prabhupada. ¿Lo que el maestro espiritual dice también es perfecto? Pregunta Nilani Kanta. Y Prabhupada responde, sí, debido a que él no dice nada que sea inventado, debido a que él repite lo que dice su maestro espiritual y lo que dicen las escrituras. Lo que sea que él dice, él lo dice
a través de las escrituras. Él está repitiendo las escrituras. Termina la conversación. Así que esto fue una lectura de este libro, Mi glorioso maestro. Encontramos a Srila Prabhupada respondiendo él con sus propias palabras, diciéndole a estos chicos que si los devotos puros o es un maestro espiritual, es perfecto, pero no necesariamente lo sabe todo. Así como un devoto le preguntaba en las cartas, Prabhupada, ¿está bien que lleve a mi hijo al médico? Y en otras ocasiones a Prabhupada le preguntaban muchas cosas similares, y porque da la impresión de que como es un sabio y sabe todo, entonces es posible que me pueda ayudar en esto, en dónde matriculo a mi hijo, qué escuela voy yo mismo. Sin embargo, Prabhupada dice, al final, a la última pregunta, en donde el devoto le pregunta, ¿el gurú sabe todo? ¿Todo lo que dice él es verdad? Prabhupada dice, sí, siempre y cuando lo que diga viene de los libros, viene del Shastra. O en otras palabras, lo que dice el maestro espiritual siempre es verdad cuando se trata del tema de Krishna. Pero hay otras áreas de conocimiento que el maestro espiritual desconoce. Así como cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos y él quería fundar su primer templo y todo lo demás. Y él le escribía unas cartas a algunas instituciones, organizaciones que dan dinero a las ONGs. Y no solamente dan un par de centavos, dan millones de dólares. Son instituciones grandes. Y de manera legal, ¿cómo se llama esto? Es un deber legal que ellos tienen que apoyar instituciones pequeñas. Y Prabhupada les escribía cartas y decía, Prabhupada, por favor ayúdenme, soy tal y tal, Bhaktivedanta Swami, estoy aquí, quiero fundar un templo para Dios, para servirlo a Dios. Y Prabhupada desconocía completamente, creo que esto lo habíamos hablado alguna vez, desconocía por completo el hecho de que estas instituciones no tienen permitido dar un solo centavo a una institución religiosa, nada religioso. Y Prabhupada decía, ayúdenme porque quiero abrir un templo para Dios, para servir a Dios. Y no recibió ni un solo centavo. Y hay un huracán por aquí ocurriendo en el templo. Y eso, Prabhupada, había cosas naturalmente que él desconocía, ¿no? A veces los discípulos le decían, no, Prabhupada, es mejor que hagamos esto. Es mejor que... ¿Dónde fue? Dallas, si no estoy mal. Esto fue un templo de Estados Unidos, donde Prabhupada recién habían comprado un lugar y Prabhupada tenía su habitación que daba a la calle, pero una de las ventanas de la habitación daba a la calle. Entonces un discípulo le dijo a Prabhupada porque yo creo que mejor sería que usted se cambie de habitación, le dijo a Prabhupada, porque esta ventana da a la calle y el ruido y no sé qué más. Y Prabhupada dijo, es cierto, tienes razón, voy a pasarme a otra habitación. Así que en cosas prácticas y cotidianas, incluso Prabhupada en sus propias palabras, no es que el maestro sea perfecto y sea omnisciente, que lo sabe todo. Según Prabhupada en esta misma conversación, ese concepto es un malentendido, porque solo Krishna puede saber todo, ¿no? Solo Krishna puede ser omnisciente y omnipresente. A veces está la idea de que el maestro espiritual con solo verte puede leer todo lo que está pasando por tu mente. Y esa es bastante distribuida esa idea, pero bastante Hollywood, bastante de telenovela, bastante de cuento, de fantasía. El maestro espiritual no necesariamente sabe todo lo que estoy pensando con solo verme. De hecho, en ocasiones tengo que expresar cómo me siento, ¿no? Si el maestro espiritual ya sabe todo, pues ni siquiera hace falta que yo le cuente nada de mí, porque con solo verme ya sabe todo de mi vida, ¿no? No, más bien, al contrario, hace falta que nosotros o que los discípulos aprendamos a poder expresar con el maestro espiritual
quién soy, qué soy, a qué aspiro, qué pienso, qué hay dentro de mí. Porque si expreso, si cuento yo quién soy, el maestro podrá ayudarme, ¿no? Pero si yo imagino que él con solo verme ya sabe todo, sería un poquito difícil para él ayudarme. Práctico, Prabhupada era práctico. Vamos a leer. Quiero ver si puedo dos incidentes más en este tiempo que nos queda. Voy a intentar ser puntual hoy o ser más puntual para terminar el tiempo a las 6:30. Y ustedes pueden ir, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden ir escribiéndola. Esto ocurrió en Mayapur, en Brindavan, en el 77. Sí. Quiero ver si leo este primero. Sí, voy a dejarlo para el final. Esto ocurrió en 1975, en Brindavana, en India. ¿Ustedes recuerdan que alguna vez leímos esta historia del devoto llamado Vilas, se llamaba él? Ya no recuerdo si sí la leí con ustedes. Esta historia del devoto que entra a una habitación, Prabhupada estaba hablando con los invitados y él entra haciendo ruido y ofrece sus respetos en el suelo, pero detuvo toda la conversación y todos los devotos que lo veían decían, pero ¿cómo se atreve esta persona a molestar así, como a ser tan sin ninguna pena? No tenía miedo frente a Prabhupada. Recuerden que lo hablamos. Este incidente que leo ahora es excéntrico, decían sus hermanos espirituales. Él se llama Vilas y el incidente es así. Se titula Hagan algo práctico. Ese es el título del incidente. Yo escuché este incidente de Vilas Prabhu. Era una mañana en diciembre del 75, mientras caminaba alrededor del templo, después de una pesada lluvia y que había dejado charcos por todos lados en el sendero, en el caminito, especialmente en el área enfrente de la entrada del templo, Prabhupada caminaba. Y esos charcos estaban enfrente de la entrada del templo. Como casi todas las mañanas, cuando Srila Prabhupada salía y Vilas lo veía a Prabhupada, Vilas entonces se acercaba a Srila Prabhupada en una recitación dramática de oraciones extraídas del Bhagavatam. En esta mañana en particular, la oración que Vilas ofreció a Prabhupada fue la siguiente, abre comillas. Vilas dijo, nosotros creemos en su divina gracia, gracias al deseo de la providencia, únicamente para que lo aceptemos a usted como el capitán del barco de aquellos quienes desean cruzar el océano de Kali que está lleno de dificultades y que deteriora las buenas cualidades del ser humano. Una oración larga, pero era para elogiar a Prabhupada, ¿no? Cierra comillas. Vilas había leído que este tipo de oraciones y ofrendas eran apropiadas para un gran maestro espiritual de la talla de Prabhupada. Y entonces él concluyó que podía ofrecer estas oraciones a Prabhupada, así lo hizo y terminó haciendo una postrada reverencia con su cabeza en el suelo en uno de los charcos más grandes. Recordemos que había charcos allí. Y puso su cabeza y se arrodilló en uno de los charcos más grandes que habían enfrente del templo. Srila Prabhupada generalmente le divertía y se complacía con las actividades de Vilas, pero no esta mañana. La siguiente fue la conversación que inició entre Vilas y Prabhupada. Vilas dijo, todas las glorias a Srila Prabhupada, y Prabhupada dijo, Hare Krishna, Jai. Prabhupada dijo,
Así que tú puedes ver, dijo Prabhupada, que es por la gracia de la providencia que yo he venido a ti, pero no puedes ver que todo el lugar está sucio, lleno de agua, preguntó Prabhupada. Y Vilas dijo, perdón, Srila Prabhupada, voy a ver cómo lo hago para... Sí, dijo Prabhupada, lo interrumpió, sí, hazlo. Y Prabhupada dijo, su divina gracia, perdón, esta es mi falta. Y Prabhupada dijo, ¿por qué hay tanto agua por aquí tirada en el suelo? Tanta agua tirado por todos lados significa que los zapatos, junto con el polvo, harán tanta suciedad. ¿No tienes ojos para ver eso?, preguntó Prabhupada. Tienes ojos para ver la gracia de Krishna, pero no tienes ojos para ver el lodo que hay por todos lados. Vilas dijo, Prabhupada, soy ciego, perdón, estoy ciego, discúlpeme, voy a encargarme de limpiarlo ahora mismo. Y Prabhupada dijo, si estás ciego, entonces ábrelos y mira, abre tus ojos y mira, solamente orando todo el día. ¿Qué vas a hacer? Haz algo práctico, dijo Prabhupada. Una vez más, eso fue lo que dijo Prabhupada. Una vez más, la iluminación estaba simultáneamente a la altura de una exhibición práctica de la visión espiritual en relación a Krishna y sus devotos. Aunque no había nada de malo con las oraciones que ofreció Vilas para glorificar a su maestro espiritual, al mismo tiempo había un servicio práctico que se requería en esas circunstancias. Todo el polvo de los pies de los visitantes combinados con el agua estaba resultando en una masa de lodo dentro de la sala del templo del Señor, justo enfrente de las deidades. Srila Prabhupada, viendo la impracticidad de un devoto que estaba ofreciendo oraciones y ofreciendo reverencias en los charcos de lodo y de agua, quería enseñarnos a todos nosotros que el servicio práctico al Maestro y a Krishna es más importante. ¿Eso significa que las ofrendas de oraciones al Guru son imprácticas o están malas? No. Sin embargo, hacer lo necesario es más urgente y más esencial. Después habrá tiempo para oraciones. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué efecto causaría ver un lugar lleno de lodo y polvo en el corazón de aquellas personas a quienes nosotros queríamos predicarles, compartirles la conciencia de Krishna? Seguramente iba a ser una experiencia desagradable para los visitantes. Y en vez de impresionarlos por nuestro estándar alto de limpieza, simplemente reforzaría la idea que ellos tienen aquí en India de que los occidentales son sucios. Srila Prabhupada todo el tiempo estaba diciendo que el servicio en términos del efecto, Srila Prabhupada todo el tiempo estaba diciendo que el servicio en términos del efecto que ese servicio tiene en relación con la prédica es lo más importante. Era nuestro asunto intentar entusiasmar a otros para que tomaran la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada concluyó esta conversación diciendo, haz algo práctico. Así que lo vemos aquí como en la introducción misma del incidente. El devoto narrador dice, yo vi tantas veces como este devoto Vilas, con su excentricidad a veces, o casi todo el tiempo, agradaba a Prabhupada y lo divertía. Pero en este caso Prabhupada dice, no, hay que hacer algo práctico. Y el hacer algo práctico podemos decir que nos acerca más a complacer al maestro espiritual, nos acerca más a ayudarle, esa es la palabra que busco. En fin de cuentas, el maestro espiritual tiene una misión, tiene una tarea, y si yo hago algo práctico, significa que estoy ayudándole. Y Prabhupada lo pedía, Prabhupada le gustaba que así fuera. Y voy a finalmente leer este último incidente. De hecho, esto viene de Bhaktivinoda Thakur. Alguna vez yo también compartía con ustedes esto. Bhaktivinoda Thakur, él describía algo llamado como los
Dandavat Prabhu, o Dandavat Madre, en el sentido de que decía Bhaktivinoda Thakur, que había devotos, había Vaishnavas, que cuando el maestro espiritual viene, ellos ofrecen reverencias y jai, y ofrecen Dandavat, técnicamente significa ofrecer respetos con la cabeza en el suelo. Y cuando viene el maestro ofrecen sus reverencias poniendo su cabeza en el suelo, pero no pueden hacer nada más, decía Bhaktivinoda Thakur. Son buenos para ofrecer reverencias, por eso él los llamaba Dandavat Prabhus. Y nosotros podemos volvernos buenos en hacer algo práctico para cuando la situación lo requiere, la practicidad. Y Prabhupada, como digo, como lo estamos viendo ahora, Prabhupada le gustaba y lo era, él era muy práctico. Este otro incidente, el último incidente que leeremos hoy, no está fechado, no aparece la fecha, no importa. Se titula Otra sugerencia impráctica. Vamos a ver otra escena de impracticidad. Y esto lo estoy leyendo de este otro libro, Sin Miedo, anecdótico, de Srila Prabhupada. Otra sugerencia impráctica. Srila Prabhupada acostumbraba a consultar con sus discípulos mayores, con sus discípulos experimentados. Él no siempre era claro por qué razón él preguntaba a sus discípulos de ciertas cosas. A nosotros nunca nos quedó claro porque lo cierto es que él siempre estaba guiado desde dentro por Krishna. Sin embargo, parecía que a él le gustaba escuchar qué es lo que sus discípulos podían sugerir acerca de ciertas cosas, cosas que él había estado planeando o cosas que él estaba pensando hacer. Al final, en algún grado, es cierto que él nos estaba examinando como discípulos para ver que también nosotros habíamos entendido sus deseos para distribuir la conciencia de Krishna por todos lados. O también él quería ver el nivel de nuestro compromiso o la practicidad de nuestras sugerencias. Esta era una manera de ver en qué nivel nosotros como discípulos podíamos estar ocupados y involucrados como líderes en el movimiento de conciencia de Krishna de Prabhupada. En un incidente en Vrindavan, él estaba discutiendo un problema clave de administración junto con algunos de sus discípulos más experimentados. Prabhupada preguntó, abre comillas, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Preguntó Prabhupada, cierra comillas. Uno de los discípulos sannyasis rápidamente respondió, abre comillas, lo que tenemos que hacer es volvernos conscientes de Krishna, dijo el devoto con mucho entusiasmo, cierra comillas. Srila Prabhupada respondió, miren, otra sugerencia impráctica, dijo Prabhupada. Esta respuesta con un tinte sarcástico era una manera en las que Srila Prabhupada, una de las maneras en las que Srila Prabhupada inyectaba una poderosa dosis de realidad en la discusión. Volverse consciente de Krishna no era un asunto de solamente desearlo o de decirlo. Es un largo proceso de purificación. No es una epifanía que ocurre de la noche a la mañana. Prabhupada estaba buscando una solución de administración, una solución administrativa más práctica para un problema real que tenían enfrente. La respuesta idealista de su discípulo fue apreciada por su sinceridad, pero nada apreciada por su practicidad.
Este tipo de respuestas de Prabhupada era una poderosa arma para proveer una dosis médica de realidad terapéutica. Aquí el devoto dice, la forma en la que Prabhupada a veces respondía así cortante y tajante, era como un tipo de medicina que él administraba a sus discípulos, y esa medicina era realidad de la vida cotidiana. La amargura de esa medicina, lo amargo de esa medicina, también era cortado con un poquito de azúcar. El azúcar era el humor. Así, esta última línea es interesante y muy bonito. Así, con esta técnica, el sadhu cortaba directamente la ilusión sin tocar el corazón. Así, con esta técnica, el sadhu corta la ilusión, pero no el corazón. Termina el incidente. Así que encontramos aquí a un discípulo y Prabhupada preguntando qué es lo mejor que podemos hacer. El discípulo dice, lo mejor que podemos hacer es volvernos conscientes de Krishna. Y Prabhupada responde, bueno, miren otra solución impráctica. Si bien es cierto, Prabhupada escribió miles y miles de páginas, cientos de libros, no sé si cientos, pero decenas de libros, para empujarnos a ser devotos de Krishna, ¿no? Sin embargo, aquí un discípulo dice, volvámonos devotos de Krishna, y Prabhupada dice, no, no estamos hablando de eso, queremos algo más práctico. Otra sugerencia impráctica, dice Prabhupada. No es que Prabhupada vivía en un mundo flotante, en una burbuja flotante de impracticidad, y pues, posiblemente nos pueda ocurrir que nuestra vida devocional puede llevarnos a una vida impráctica, y la impracticidad siempre es la figura de la impracticidad. ¿Cómo podemos dibujar la impracticidad? Sería como un carro al que le quitamos las ruedas y le ponemos cubos para que marchen. La impracticidad frena todo, no es posible marchar sin ser prácticos, ¿no? Y si sacamos la practicidad de nuestra vida, entonces quedaremos varados en el tiempo, ¿no? Y la sociedad seguirá andando y nosotros seguiremos varados ahí, estacionados, sin la capacidad de la practicidad. Y la practicidad es la cualidad que nos permite irnos ajustando, ir recibiendo cada circunstancia, porque todas las circunstancias son distintas. La vida nos va presentando escenarios, escenas, circunstancias distintas que van llegando a nosotros, y en la medida en la que podemos cultivar esta practicidad, podemos, como un surfista, podemos ir surfeando sobre estas olas que en fin de cuentas el océano del mundo material es así, nos trae una y otra ola, una y otra circunstancia distinta, y podemos captar y apreciar esa practicidad, decir la Prabhupada. Así que vamos a parar hasta allí. Por fines prácticos, nosotros y siguiendo el plan de Krishna, abrimos este sistema de poder hablar de Krishna y de Prabhupada, y de acuerdo a cómo las circunstancias vengan de mañana en adelante, vamos a ajustarnos con la practicidad que esté a nuestro alcance para ni detener nuestras actividades y poder seguir compartiendo esto con ustedes. Mañana, lunes, no es Ekadasi, al menos para Panamá. Si alguien está en algún otro país y quiere corroborar si mañana es Ekadasi, podemos compartirle el enlace de en qué página nosotros checamos Ekadasi. No sé si hay alguien de Perú, pero me parece haber visto que ISKCON en Perú publicó en sus páginas que mañana es Ekadasi. No sé si en Perú mañana es Ekadasi, pero les recomiendo que ustedes lo chequen, porque en Panamá y en algunos otros lugares cercanos el Ekadasi es el martes.
Y aparte este Ekadasi tiene mucho, es el gran Ekadasi del año porque aparentemente todos debemos ayunar sin agua, y lo cual no es verdad. Sino es un Ekadasi que mañana lo vamos a hablar en el Bhagavatam en la mañana. Es un Ekadasi que hay una razón por la cual algunos devotos deciden observar este Ekadasi no comiendo nada, ni bebiendo nada, ni siquiera agua, y por esa razón recibe el nombre de Nirjala, o sea, sin agua, como Yala Yatra, sería el festival como de las carrozas, pero en el agua, en Monterrey hacen eso. Así que Nirjala es el Ekadasi sin agua, pero no es una norma, no es una regla que todos deben. Y hay Vaishnavas quienes siguen Ekadasi sin agua todos los Ekadasi, ¿no? Y eso está bien para a quienes les gusta y les sirve, pero no es una norma y muchos devotos tienen como miedo del Nirjala Ekadasi, Pandava Ekadasi, Bhima Ekadasi, es como casi el infierno para muchos devotos. Pero es un Ekadasi normal. Si alguien está... Ok, Valeria, ahora lo explicamos. Si alguien está inspirado y alguien está motivado para hacer un Ekadasi ayuno completo, está bien. Y si alguien come unas frutas o algo así, conozco, tal vez a mí en alguna ocasión me ocurrió, conozco a alguien también quien come unas frutas en Ekadasi y se siente culpable porque soy un mal devoto, un mal Vaishnava que no hice Bhima Ekadasi. Ekadasi, Valeria, creo que alguna vez hablamos de esto, para hablarlo así en 2 palabras, para no extendernos. Ekadasi es una práctica dentro de una práctica Vaishnava que los Vaishnavas toman para llevar a cabo. Y es una práctica que sigue, generalmente el hinduismo también sigue esta práctica de Ekadashi, y los Vaishnavas también la observan. Y es que según la astrología sería, hay 2 días en el mes, siguiendo un calendario lunar, hay 2 días en el mes en los cuales las actividades espirituales se potencializan, o sea que yo realizo ciertas actividades espirituales y el resultado de tales actividades es el doble, no sé si el doble o más incluso. Es un día en el cual mis resultados espirituales son mayores. Y son 2 días en el mes. Y Ekadashi literalmente significa el 11º día. Y el mes tiene una luna llena y una luna nueva. Cuando viene la luna nueva o llena, se cuentan 11 días y ese 11º día es el día apropiado para Ekadashi. Y lo que generalmente se hace en Ekadashi, la regla general de Ekadashi es aumentar nuestras actividades devocionales, puede ser cantando más japa o leyendo, informándome más acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, o asistiendo a un kirtan, o aumentando mis actividades devocionales de alguna u otra manera, cantando más, haciendo más actividades devocionales. Y de costumbre, de manera tradicional, se observa un ayuno. Si uno puede hacer un ayuno completo, eso es bienvenido, buenísimo. De hecho, tradicionalmente, ya antiguamente, el Ekadasi era un día para ayunar completamente. Y hay diferentes como opciones en Ekadasi. Alguien puede ayunar completamente, o alguien dice, bueno, voy a hacer un ayuno hasta el mediodía, o voy a hacer un ayuno hasta la noche, y en la noche voy a comer unas frutas o algo así. O hay personas, como en nuestro caso, es así como lo hacemos en el templo de Panamá. No porque es una norma, sino porque todos el día de Ekadasi comemos nuestro prasadam normal. Solo que ese prasadam, generalmente, el día de Ekadasi es para cultivar también simpleza y más simpleza. Así que se incentiva a tener una alimentación también más simple ese día y invertir mi energía en más actividades devocionales. Y
en fin de cuentas, de todas las opciones que hay en Ekadasi, una norma también dentro del día de Ekadasi es que se evita ofrecer a Krishna y comer nosotros granos. O bueno, también puedo ofrecerlos a Krishna de repente si tienes hijos, cocinas normal y tus hijos comen y todo lo demás. Sí, a veces pasa así, o tienes familia cercana. Pero se recomienda que aparte de aumentar nuestras actividades devocionales, también mantenerse libre de comer ese día granos o legumbres o cereales. Así que de costumbre nosotros, a pesar de que en Ekadasi comemos normal, pero esa dieta de Ekadasi siempre está libre de frijoles o garbanzos o avena o trigo, cosas así. Así que en esencia eso es Ekadasi, Valeria. 2 días por mes, el 11º día después de la luna llena, el 11º día después de la luna nueva, es eso. Y en todo el mes, en todo el año, si no estoy mal, son 23 Ekadasis, cada uno tiene un nombre, así que cada año ocurre un Ekadasi que será dentro de 2 días, que se llama Bhima Ekadasi o Nirjala Ekadasi, y es un día en el que por alguna otra razón, mañana podemos mencionar un poquito de esto, el por qué es acostumbrado por algunos el observar ese día de Ekadasi sin nada de agua, nada de agua. Eso, así que vamos a parar hasta aquí. Y nos veremos mañana, ¿no? Voy a checar si alguno de ustedes tiene un comentario por acá. Indira, Hare Krishna. Sí, ha sido beneficioso para todos, ¿no? Estoy tratando de limpiar acá porque me da la impresión de que la imagen es como borrosa. ¿O será que, como yo la veo? Opa, chítale. Sí. Tratamos de aprovechar este asunto social para beneficiarnos todos, y lo que hemos compartido hasta acá a través de la red ha sido beneficioso para todos, ¿no? De aquí en adelante vamos a ajustarnos a lo que el plan de Krishna diga. Y de todas maneras, mañana nos vemos. Srimad Bhagavatam 8:15. Saludos a todos, tratemos de recordar los incidentes de hoy. Prabhupada diciendo: el maestro espiritual no es Dios, no lo sabe todo lo relacionado con Krishna y nos puede guiar en eso, pero no es que sepa cada detalle de la vida ordinaria, de la vida social, de la vida cotidiana. Y ese maestro espiritual se espera, y en el Bhakti se espera, que llevemos una vida práctica, que esta filosofía nos sirva, que se note en nuestra vida práctica. Y eso es más placentero y más útil. Ok, saludos a todos, que pasen feliz noche hoy. Nos vemos mañana. Hare Krishna.